El contexto en el que se encuentra inmerso el presente estudio es uno sin precedentes en la historia mundial reciente. Se trata de una situación muy singular, donde gran parte del mundo, si no el mundo entero, se ha visto expuesto repentinamente a una pandemia, que además de haber provocado miles de muertes a su paso, ha tenido un incalculable impacto en las relaciones humanas, debido a que por el momento la única medida efectiva existente para paliar los efectos de la monumental crisis en el sistema sanitario es el distanciamiento social. Esto ha hecho que las autoridades de todos los países han tenido que tomar medidas inéditas de aislamiento. La situación es aún más singular, pues con el preponderante régimen de globalización en el que nos encontramos inmersos, las relaciones humanas se han canalizado fuertemente por redes sociales, donde el flujo de información ha aumentado considerablemente, dando cuenta de la necesidad del ser humano de la interacción con otros. Este mundo virtual, entendido entonces como una extensión de la realidad de los usuarios que permite la interacción con el allá afuera, es una herramienta muy poderosa que entrega información de lo que aquellos usuarios piensan, viven o sienten en su vida de carne y hueso. Una de las formas existentes para el intercambio virtual en redes sociales es el microblogging, que se refiere a la publicación en la web en formato de mensajes cortos y concisos. Estas plataformas son interesantes, pues generan un desafío en el usuario de transmitir su opinión y en muy pocas palabras, lo cual concluye en mensajes directos, enfocados exclusivamente a lo que se quiere decir, sin rodeos ni adornos. Esta naturaleza del microblogging facilita enormemente un análisis de su información contenida, lo cual entrega a su vez información de los fenómenos sociales que ocurren en el mundo. En este sector, uno de los líderes a nivel mundial es Twitter. El dataset a partir del cual se desarrolla el presente estudio se trata de una recolección de tweets que contienen los hashtags coronavirus, coronavirus outbreak, coronavirus pandemic, COVID-19, entre otros relacionados al coronavirus, entre el 1 de marzo y el 15 de abril de 2020. Los tweets son de diversas partes del mundo y escritos en distintos idiomas, por lo que para un análisis más acotado se restringe el estudio solamente a aquellos escritos en español. El dataset reducido tiene 22 columnas y 3.175.600 filas. Cada fila tiene toda la información relativa a un tweet, que son el texto, usuario, fecha, idioma, lugar, plataforma utilizada y otros parámetros de interés que serán útiles para el análisis de la información que estos entregan. Es claro que el encierro, la incertidumbre, el miedo, la rabia, entre otros factores, genera cambios en las personas, por lo que poder conocer las opiniones, ideas y sentimientos de usuarios de Twitter respecto a la presente pandemia es muy interesante, y mediante el uso de herramientas de minería de datos, conocer la influencia de la contingencia de la población hispana, entendiendo la red social como una extensión de la interacción con otros. El objetivo del análisis en sí se enmarca en el deseo de revelar el efecto que ha tenido esta pandemia sobre la sociedad, encontrando vínculos entre la esfera emocional de los ciudadanos y el desarrollo de la misma. Se buscará, a partir del uso de herramientas de minería de datos, analizar patrones de sentimientos en tweets emitidos por usuarios de habla hispana que tratan acerca del coronavirus. La pregunta en concreto que nos lleva a este análisis es: ¿cómo se vincula la esfera emocional de los ciudadanos con el contexto actual de pandemia? O de una forma más simple, ¿qué hace sentir el coronavirus? Se esperan encontrar diversas reacciones dependiendo del país en que se miran los comentarios, entendiendo que el avance del virus no ha sido simultáneo y que las diferentes culturas no tienen por qué reaccionar de la misma manera. Se intuye que la preocupación y los sentimientos negativos, sobre todo, predominarán en lo que respecta al virus. Además, se busca dilucidar cómo se caracterizan las distintas temáticas que han salido a flote en la discusión virtual y cómo son percibidas por los usuarios a nivel de sentimientos. Lo anterior se ejemplifica en la interrogante: ¿cuáles son las distintas temáticas en que se clasifican los tweets analizados y qué sentimientos se asocian a cada temática? Acerca de este punto, se cree que algunas de las temáticas posibles de identificar son temas relacionados con política, salud, cosas relativas al hogar, entre otras.
Para realizar esto se llevó a cabo un preprocesamiento de la información contenida en el dataset, con el fin de filtrar aquellas entradas que no aportan información relevante, como tweets repetidos y tweets con gran cantidad de atributos nulos. En relación al texto de cada mensaje, se suprimieron palabras relacionadas al virus como pandemia, COVID o corona, y otras palabras tales como conectores, preposiciones y stop words en general. Con el dataset limpio, se procede a realizar las primeras mediciones de tendencia, como por ejemplo buscar las palabras más frecuentes, y graficamos estos resultados. Por otro lado, es posible estudiar la densidad de tweets por hora del día y así determinar periodos de actividad máxima y mínima de los usuarios. Con respecto a las palabras más frecuentes, notamos que la palabra más usada es casos, lo cual puede atribuirse a la alta cantidad de tuiteros que informan la cantidad de casos confirmados día a día en su país. Sin embargo, notamos que al agrupar conceptos relacionados a la concientización sobre la importancia de respetar la cuarentena, tales como cuarentena, quédate en casa, casa y yo me quedo en casa, superan con creces a la suma de todas las demás palabras que componen este listado. Además, destacan aquellas palabras relacionadas al gobierno y a las medidas tomadas. Con respecto al gráfico de ciudades y países con mayor cantidad de tweets, es interesante notar que la ciudad liderando este ranking, Madrid, es la más afectada por el virus, aunque está lejos de ser la más poblada de la lista, por lo que podemos estimar un muy alto número de tweets per cápita. Sin embargo, esta relación entre el nivel de avance del virus y número de tweets no se mantiene a lo largo de la lista, ya que vemos ciudades que no han sido especialmente afectadas, como Bogotá y Buenos Aires, superando con creces el número de tweets a ciudades españolas gravemente golpeadas con contagios, como Barcelona y Sevilla. A partir de ello, podemos especular acerca del nivel de preocupación que genera la situación internacional en los países que aún no sufren todo el efecto del virus. Mientras tanto, en el gráfico de países, es interesante notar la presencia de Estados Unidos, que se puede justificar por la gran cantidad de hispanohablantes en ese país. A continuación vemos el gráfico que indica el número de tweets diarios entre el 4 de marzo y el 15 de abril de 2020. Podemos ver que durante la segunda semana de marzo se ve un aumento increíble en la cantidad de tweets, y esto coincide con la suspensión de clases en Chile, el comienzo de la cuarentena en Argentina y en general el momento en que se empiezan a implementar medidas sanitarias más drásticas a lo largo de nuestro continente. Es interesante también el hecho de que a medida de que la población se va acostumbrando a las medidas tomadas y a la nueva realidad, el número de tweets diarios disminuye sostenidamente. A continuación vemos el gráfico de tweets por hora, y como es de esperar, el número de tweets decae en horarios nocturnos. Sin embargo, resulta interesante notar que la cantidad de tweets a las 3 de la mañana es igual o hasta superior a la cantidad de tweets a las 10 de la mañana, por lo que sería interesante comparar este gráfico con uno previo a la llegada del coronavirus y las cuarentenas, para así analizar cómo ha afectado el encierro a los horarios de sueño de la gente. Podemos preguntarnos, ¿se obtendrá una curva similar en condiciones normales? En camino al objetivo de clasificar los tweets según el sentimiento que demuestran, se hará un análisis de estos mismos. El análisis de sentimientos en la minería de datos busca extraer opiniones sobre una determinada entidad y sus diferentes aspectos desde el lenguaje natural de los textos. Esto se realiza de manera automática utilizando algoritmos para clasificación. Las opiniones son categorizadas según el sentimiento que transmiten como positivas, negativas o neutras. Eventualmente nos gustaría profundizar el nivel de análisis en sentimientos más específicos, lo que significa un algoritmo de clasificación más detallado. Posteriormente, y en miras a realizar agrupaciones por sentimientos, se planea realizar implementación de clustering una vez que ya se encuentre el sentimiento asociado a cada tweet.